Bueno, vamos a hablar de la iglesia primitiva, de la primera iglesia después del Pentecostés. De eso vamos a hablar y de su crecimiento explosivo en número y en varias cosas más que vamos a hablar el día de hoy. Así que incline su cabecita, vamos a dar gracias, no vamos a orar por la palabra porque la palabra es perfecta, la palabra no tiene nada que sacarle a la palabra, sino por mí, para que yo pueda expresar con gracia lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que yo he estudiado, lo que yo he escrito, para entregarlo y usted pueda entenderme y no me trabe en el medio. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Ayúdame a mí, que soy un vaso de barro. Señor, poder entregar la palabra que tú pusiste en mi corazón. Ayúdame con la gracia que se necesita, Señor, para que mis hermanos no se queden dormidos primero y después entiendan lo que yo quiero decir o lo que tú quieres decir a través de la palabra. Para ti la gloria, amado Jesús. Amén y amén. Si usted ve a alguien que se está durmiendo, dele un codacito, sobre todo Camilo. A Camilo, Fran, pégale fuerte a Camilo ahí. Una vez le preguntó, un pastor le pidió a un niño, por favor despierta al hermano que se está durmiendo. Y el niño le dijo, bueno, despiértelo usted lo hizo dormir. No, pero Fran, ahí atento con Camilo, porque se me duerme. No, y de verdad que uno se desconcentra porque uno está hablando y el otro está así bostezando y durmiendo. Bueno, Señor bendito. Me voy a concentrar. Si lo miro no lo voy a mirar un punto fijo. Mire, hablando de crecimiento, hace unos días con mi esposa fuimos y lo anoté todo esto, son 6 hojas, pero lo voy a resumir, no se preocupe. Hoy día, ese día o esa semana estuvimos con mi esposa en la conferencia nacional de nuestra organización. Vimos y escuchamos diferentes realidades sobre el crecimiento de las iglesias. Por un lado, obviamente, nosotros nos agrupamos con el grupo de pastores hispanos, ¿cierto?, de nuestra organización. Y al escucharlos, las realidades, todos estaban luchando, ¿cierto?, con el crecimiento de sus iglesias. Sin edificios propios y viendo que el crecimiento se tornaba lento durante los años. Sin edificios propios, siendo el ministerio hispano de alguna iglesia anglo, luchando para realizar proyectos con pocos voluntarios, ¿ya?, dependiendo de la buena voluntad de los voluntarios, de la disponibilidad de los voluntarios, luchando con finanzas, especialmente tenían dificultades en la música y gracias al Señor, aunque el pastor Camilo no está ahí, su piano lo mantenemos ahí con la esperanza de que él vuelva, pero gracias al Señor escucha tocar aquí a los músicos. Yo ya le dije a Frank está encargado de esto hasta que llegue el pastor. Yo le dije, Frank, yo en algún momento me voy a sentar, a volver a mi sillita allá, porque lo están haciendo muy, muy, muy bien. Pero estos pastores luchaban con falta de músicos, con finanzas. Ellos esperaban también que Dios tocara el corazón de los pastores anglos, americanos, para que les financiaran sus proyectos, ¿ya? Por otro lado, con mi inglés avanzado, pude también hablar con algunos pastores americanos y ver las realidades diferentes que ellos tienen. Iglesias muy grandes, con muchos ministerios y recursos. Y la iglesia donde nosotros estuvimos esa semana era enorme, hermanos, enorme. Las instalaciones muy grandes. Tenía un excelente parqueadero. Un edificio bien distribuido y además tú cruzabas la calle y tenían otro edificio comunitario. Ellos lo facilitaban para la comunidad. Tenían cafetería en ese edificio. Tenían juegos de niños y hasta un gimnasio grande con cancha de básquetbol incluida. Un gran coro con la mejor tecnología que te puedes imaginar. Iglesias de miles de miembros.
Y nosotros, con el grupo pequeño de pastores hispanos, luchando con otras cosas. Y la pregunta que yo me hacía en este razonamiento, no, los hermanos de atrás, hijo, gracias. Con este razonamiento, pensando y mirando todo esto, me hacía algunas preguntas que quiero compartir y que vamos a tratar de responder con la palabra. Porque Dios me respondió a mí con la palabra, ¿cierto? Yo decía, pero ¿cómo podemos llegar a ese nivel de crecimiento de miles de personas? Entonces, ¿cuáles son los motivos para crecer tanto? ¿Son más espirituales que otras iglesias? ¿Son más dadivosos que otras iglesias? ¿Son más comprometidos estos hermanos que otras iglesias? Entonces veremos en la palabra y responderemos esto. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Si usted lo tiene, me dice amén, por favor. Abra su Biblia, o como dicen ahora, abra su teléfono en el Hechos capítulo 2. O encienda su teléfono. Bueno, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, eso es una palabra importante, perseverando, unánimes, cada día, ¿dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hay varias cosas que me llamaron la atención de estos versículos. Y si usted es bueno para observar, usted va a estar de acuerdo conmigo todo lo que podemos sacar de esos versículos. Primero, los que habían creído. ¿En quién? En Jesús. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban juntitos, como ahora, como nosotros, ¿cierto? Se conocían. Yo conozco a Francisco, conozco su historia. Yo los conozco a ustedes, a la gran mayoría. Conocían sus historias. Tenían una relación de hermandad. Tenían amistad. Había compañerismo. ¿Qué es compañerismo? Pamela, el libro de los Hechos, ¿cierto? ¿Qué es compañerismo? Compartir. ¿Qué más? Estar juntos. Ayudarse unos a otros. Estar en armonía. Despertar al amigo cuando se duerme en el sermón. Que Camilo no me cobre cuando le llevo el carro. Que no me cobre igual que a todo el mundo. Que me cobre, pero que me cobre como a un cristiano, amigo. Yo veo la lista y me cobra igual que a la gente que no conoce. Señor bendito, lo reprenda. Entonces, ese amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Entre amigos, ¿cierto? Ese amor, ese compañerismo. Amor ágape. Entre familias. ¿Y qué pasaba cuando hay esto? Se agrega a la familia. Hay personas que quieren estar aquí cuando, ¿cierto? Cuando hay ese compañerismo, cuando nos conocemos, cuando nos hablamos, cuando nos ayudamos, cuando tu necesidad es la mía. De eso está hablando. Segundo, compartían lo que Dios le había dado. Compartían lo que Dios le había dado entre los necesitados de la familia de la fe. Qué importante eso. Eran dadivosos. ¿Qué es ser dadivoso? Es dar sin que te duela. No es buscar aquí, y algunos ya se saben, en la textura de los billetes. Y comienza, este no es de 20, este no es de 100 menos, está loco. Pero aquí hay uno de $1. Toma, hermano, Dios te bendiga. Ellos eran dadivosos, tenían muy desarrollado ese principio de dar
de ayudar. Ellos no estaban sujetos a sus posesiones ni al dinero. Amén. La Biblia dice que vendían y compartían de lo que Dios le había dado. Vendían sus casas, sus terrenos y los ponían delante del Señor. Con suerte me dejan entrar a la casa, lo van a vender, ¿es cierto? No lo vendemos en este tiempo. Ellos vendían estas cosas. Tercero, perseveraban ¿dónde? En el templo. La iglesia somos nosotros, este es el edificio, pero perseveraban ahí. Se preocupaban de estar en los servicios que se impartían. Mire, escuché a un pastor decir, me pareció interesante y lo anoté para decírselo a ustedes. No sé su nombre, pero él dijo, las personas que vienen a la iglesia vienen porque quieren estar una eternidad alabando a Dios en el cielo. Amén. Bueno, deje darle la segunda parte. Lo extraño es que algunos no aguantan ni una hora alabando a Dios aquí en la tierra y quieren estar una eternidad en el cielo. Interesante. 4. Se relacionaban, comían juntos. ¿Usted ha comido con algún hermano, alguna familia de la iglesia? Sí, qué bueno. Cuando mi amigo Camilo me invita, una vez me hizo vestirme de gala y me llevó al guagua. Te lo agradezco. Pero no había ni asiento en el guagua. Probando el corazón. Muy bien, Camilito, muy bien. Tiene respuesta para todo, Camilo, ¿cierto? No había diferencia entre los hermanos. No había diferencia en el que tenía más y el que tenía menos. Amén. Compartían entre todos lo que Dios le había dado. Amén. Vaya pensando en esto. 5, alababan a Dios con cánticos, lo que hicimos ahora, ¿cierto? Oraciones, compartían el tiempo de búsqueda espiritual. Nosotros lo hacemos, cantamos, adoramos y expresamos con nuestra voz lo que hay en nuestro corazón. Un agradecimiento profundo, no solo cantando aquí en la iglesia, sino adorando al Señor fuera del templo. Porque cuando adoramos fuera del templo es que Dios ha impactado nuestro corazón. Los que van cantando al trabajo, los que van alegres, los que van felices, sabiendo que Dios le ha dado un día más de vida y además le dio un trabajito. Sea bueno, sea malo, paguen mucho, paguen poco, pero el Señor te lo dio. Entonces yo voy cantando alegre, alabando al Señor, porque algunos no tienen. Yo anoche no dormí debajo de un puente, dormí en una camita, con un techo, sea grande, sea pequeño, pero el Señor nos tiene bien. Entonces yo adoro al Señor por esto. Y lo hacía la iglesia primitiva. Y por último, en estos versículos, rápidamente lo que observé es que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia sigue estos pasos, amados, estos pasos, tiene que haber crecimiento. Tiene que haber crecimiento. Porque esto es natural. Tiene que haber crecimiento. No solo en número, de eso vamos a hablar, sino en las diferentes áreas de nuestra vida como creyente. Porque sería lindo que esto se llenara, pero hay muchas cosas que nosotros podemos sacar en esta mañana de lo que pasó en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. No solo crecieron, sino crecieron en algunas cosas de que vamos a hablar el día de hoy. Otra pregunta: ¿todas las iglesias tienen que crecer en miles de personas? No creo, estoy de acuerdo con usted. Lo que la iglesia debe hacer es impactar a miles de personas, que es diferente. Amén. Tú solo puedes impactar a un barrio completo. Tú solo con tu testimonio puedes impactar a 500 en tu trabajo. Amén. Siendo el mejor trabajador, no escondiéndote debajo de las cajas, no marcando cuando no tienes que marcar, no yéndote cuando no tienes que irte, no tomando algo que no es tuyo. Tú puedes impactar a 500 personas en el trabajo. Amén. Amén. Somos evangelistas del Señor. No solamente hacemos evangelio aquí en el púlpito, sino afuera donde estamos la mayor parte del tiempo.
Entonces, vemos que la iglesia primitiva creció exponencialmente, pero su crecimiento, como les dije, no fue solamente numérico. Hay 4 tipos de crecimiento del cual vamos a hablar el día de hoy. Y los vamos a desarrollar un poquito en el tiempo que tenemos. Primero, crecimiento espiritual. Eso es interno. Crecimiento espiritual, interno. El crecimiento espiritual, amados, es esencial. Es esencial para ver el cambio externo del creyente. Primero tenemos que cambiar adentro. Y eso nos llevará a que la gente por fuera vea el cambio en nuestro interior. Amén. Entonces, este crecimiento interno es destacado por el libro de los Hechos en el capítulo 2. Porque vemos el cambio externo que lograron las familias que se unieron a la iglesia primitiva. Ese cambio externo fue logrado por la palabra del Señor predicada por los apóstoles. Esa palabra penetró el corazón de los hombres, de las mujeres, de las familias completas. Aleluya. Y eso logró el cambio externo que fue visible a la familia y fue visible al barrio y fue visible a la comunidad. Esto provocaba un testimonio activo. Un testimonio activo en los corazones de esta persona y debe provocar ese testimonio activo en nuestros corazones, amados. Pero, ¿qué hacían para lograr estos cambios? Primero, el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y yo me pregunté, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿A qué doctrina se refiere Lucas? Entonces, esto lo podemos ver, se refiere, ¿cierto?, a las doctrinas fundamentales que los apóstoles transmitieron a la iglesia primitiva. Pero, ¿qué incluía esta doctrina? ¿Qué incluía? Primero, Jesús como el Mesías prometido. Segundo, el arrepentimiento y la fe en Jesús. Tercero, salvación por gracia mediante la fe. Cuarto, el don del Espíritu Santo. Quinto, la coinonía, el compañerismo entre las familias de la fe. Y sexto, la esperanza del retorno de Cristo. Esta doctrina principal, fundamental, permitió que la iglesia creciera, no solo en número, de eso hablaremos al último, sino aquí, en su espíritu, ¿cierto? Aleluya. Después de más de 2000 años, esta misma palabra, amado, produce exactamente los mismos cambios en nosotros, creyentes contemporáneos. Es de mucha importancia la doctrina fundamental. Aunque hay muchas denominaciones, amados, con dogmas diferentes e interpretaciones diferentes de ciertos versículos, lo podemos ver y estudiar. Pero todas estas denominaciones, ¿cierto?, con una buena interpretación de las Escrituras, debe haber un factor común en las doctrinas principales y fundamentales. En ellas encontramos la profundidad, amado, la profundidad que se necesita para ser un cristiano bien fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Cuando confiamos en su palabra y seguimos escudriñando su palabra. ¿Qué es escudriñar, Frank? Buscar. ¿A usted se le ha perdido el celular? ¿Cómo lo busca? Desesperadamente. Y si se le descargó el celular, ¿cómo busca el cargador? Desesperadamente. Si se le pierde su esposa, yo la busco desesperadamente. Eso es escudriñar, buscar desesperadamente la palabra del Señor. Escudriñarla, buscarla, amarla, ¿cierto? Estudiando la palabra del Señor. Esto produce un crecimiento interno en nuestras vidas espirituales. Un fuego en nuestro interior. Y aquí hay un verso en Jeremías, capítulo 29, versículo 9. Este es el fuego del cual habló el profeta.
Y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ¿cierto? Ni hablaré más en su nombre. Estaba hastiado de los problemas con las personas que estaban ahí en el pueblo y que no creían a su mensaje. No obstante, ahí hace el cambio, ¿cierto? Había que, en mi corazón, como un fuego ardiente, metido ¿dónde? Hasta mis huesos. Aleluya. Traté de sufrirlo y no pude. No podemos negarnos a la palabra del Señor, al poder del Señor. Ese mismo fuego que habla Jeremías lo vemos en el corazón de los que caminaron con Jesús camino a Emaús. En Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos estaban escuchando a Jesús, no sabían que era Él, no se habían dado cuenta, pero cuando se dieron cuenta dijeron, oye, sus palabras eran como fuego a mi corazón. Esa es la palabra, eso es lo que provoca la palabra. Hay personas que leen y lloran cuando están escudriñando la palabra, ¿cierto? Dice el libro de Esdras que cuando Esdras abrió los rollos y comenzó a hablar, estuvieron horas escuchando a Esdras y lloraban y se compungían en su corazón solo por la palabra del Señor. Amén. Además, ellos perseveraban en las oraciones, versículo 42. El crecimiento espiritual, el deseo que tenemos por el Señor, esa oración, ese deseo produce que nosotros busquemos más y más al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es un imperativo. No nos dice si quieres orar, sino tienes que orar sin cesar, sin detenerte. El libro de Santiago también nos dice en el capítulo 5 que la oración del justo puede mucho. Eso lo produce un crecimiento espiritual, el deseo de escudriñar la palabra, el deseo de orar. Para un crecimiento cabal, ¿cierto? Para el creyente, un crecimiento espiritual debemos tener tiempos de oración. ¿Cómo están tus tiempos de oración? ¿Estás orando al acostarte, Señor? Bendíceme. Bendice a mi abuelita. O como una ovejita, bendíceme, dame. Todo termina en me, ¿cierto? ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? Para un crecimiento debemos orar. La oración es comunicación con Dios. Nuestro Señor tenía esa práctica, lo leemos en los evangelios. Los creyentes de la iglesia primitiva tenían esa práctica, oraban, perseveraban en las oraciones, dice ese versículo. Eran oraciones públicas, como lo hacemos acá, público en el servicio. Pero para orar aquí, con fuego y poder, tiene que haber oración en secreto. Tiene que haber oración en secreto. Mucho poder, mucha oración. Poco poder, poca oración. Amén. Para crecer espiritualmente, la iglesia primitiva oraba. Lo tercero que vemos en el crecimiento, en el versículo 43, dice que sobrevino un temor a toda persona. Pero del temor que habla este versículo en el Hechos 2:43, no está hablando de miedo. No es un miedo que le debemos tener a Dios. No es miedo, ¿cierto? Sino que un temor reverente, que es diferente al miedo. Un temor profundo, un respeto a la soberanía de Dios, al poder de Dios. Aleluya. A la majestad de Dios, a la santidad de Dios. Ese temor reverente produce, amados, un crecimiento exponencial en la vida espiritual de un creyente. Más de su presencia, más de su gloria en nuestras vidas.
Queremos más el toque de su Espíritu Santo. Aleluya. En nuestras vidas. Son tiempos difíciles que estamos viviendo. Se escucha por diferentes lugares. Hay mucho temor y miedo. Pero cuando nos metemos con el Señor, en oración, en ruego, en súplica, cuando tenemos temor de quién es Él, ese temor reverente, esa paz que fluye de su trono llega a nuestros corazones. Esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, esa paz solo la da el Señor. Aleluya. Lo cuarto que ellos hacían, en el versículo 47, alababan a Dios. Un corazón agradecido alaba a Dios. Es natural, tiene que salir alabanza de tu corazón y de mi corazón. No solo en el tiempo de alabanza aquí y adoración, sino con una vida transformada. De esa manera yo alabo al Señor con gozo, con alegría y con sinceridad, alabando a Dios en el servicio público, pero también privadamente, con gratitud. Aleluya, por la gran obra que Dios ha hecho con nosotros, amados. Aleluya, que nos perdonó, nos santificó, nos justificó. Aleluya, y pronto nos glorificará y estaremos con Él por una eternidad. El apóstol Pablo, me encanta, él daba gracias a Dios porque Dios lo tuvo en cuenta. Aunque había sido un perseguidor de la iglesia, un maltratador de la iglesia, Jesús lo llamó, Jesús lo perdonó, Jesús lo envió. Y así lo hizo contigo y conmigo, amado. Jesús nos llamó, Jesús nos perdonó y nos mandó a ser discípulos. Aleluya. Qué lindo el Señor. Segundo punto, ahí voy rápido. Segundo crecimiento. Crecimiento corporal. ¿Qué quiere decir esto? Juntos. Cuando formamos parte de la iglesia o de la eclesía, de este grupo, podemos compartir con personas parecidas a nosotros y a la vez distintas a nosotros. Parecidos en las necesidades espirituales que tú y yo tenemos. Pero podemos ser diferentes. Primero nuestra crianza, diferentes culturas y muchas cosas más, ¿cierto? Que hay diferencias entre nosotros. Pero la iglesia primitiva, en su enseñanza que nos deja en esta mañana, eran muy diferentes, tenían diferencias sociales, pero esas diferencias eran subsanadas por el amor de Jesús. Yo te amo, Camilo, aunque me cobres $100 por un cambio de aceite. Te amo, hermano. Y pido a Dios que me provea para llegar a ese taller y que supla. Ellos crecían de esta manera, reflejando el amor de Cristo entre ellos, ¿cierto? Pero ¿cómo veía el crecimiento la iglesia primitiva? ¿Cómo lo veía la gente que estaba alrededor y también los que ya estaban inmersos en la familia de la fe? Ellos lo mostraban en el versículo 42, dice que en la comunión los unos con los otros se mezclaban. En la iglesia no debe haber grupitos. Obviamente que nos llevamos bien con algunos más que con otros, pero no debe haber un grupito. No somos grupales en la iglesia. Debemos mezclarnos, debemos saludarnos, debemos sentarnos con otro, no con el mismo siempre. Se mezclaban, compartían de lo que Dios le había dado. Una buena invitación a comer, ¿cierto? Entre hermanos. Y en esa invitación debe haber una intencionalidad. La comida en sí es secundaria cuando nos juntamos. Es secundaria. Aunque disfrutemos de los sabores, de los colores,
de una buena comida en los diferentes países que tenemos acá. Lo más importante, amado, es la conversación. Escucharnos. Amarnos, como dice la Biblia. Compartir experiencias. En resumen, conocer al otro. Marisol, siempre lo dice mi esposa, para tener un amigo hay que mostrarse amigo. Porque si tú estás así, con una carita de limón, ni los niños se van a acercar. ¿Sí o no? Tú no sabes si está bien, si está mal, si tengo que ir o no tengo que ir, cómo voy, cómo lo hago. Una sonrisa cambia todo. Y a veces suponemos y nos equivocamos que la persona que creemos que no es muy amable, y cuando tú comienzas a hablar te das cuenta que no, que te hiciste algo o tienes algo errado en el, deme la palabra que no la encuentro, perspectation de la otra persona. ¿Me va entendiendo? Comunión. Pero el versículo 42 también habla de otra cosa, el partimiento del pan, que es diferente. Esto se refiere a dos cosas: a la comida compartida, todos compartiendo lo que Dios le había dado, lo dijimos, y lo segundo, lo que pasó el día de hoy. Y lo más importante, la iglesia recordaba periódicamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Hacían dos cosas: comían juntos y celebraban la cena. El versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos. El deseo de llegar a la iglesia. ¿Le pasa a usted? Hoy día es domingo. Niños, vamos. Esposa mía, vamos. Mira que el parking se llena. Es muy chiquitito, vamos, lleguemos de los primeros. ¿Así se levanta en la mañana usted? Hoy día es domingo, el día del Señor. El Señor nos va a hablar, vamos a cantar, vamos a adorar. El estudio bíblico, vamos. Vamos a compartir con nuestros hermanos. Se puede ver un crecimiento corporal en nosotros. Y lo cuarto que veía en esos versículos es que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Pero ¿qué quiere decir este versículo? Estuve pensando y machacándome la cabeza para ver qué realmente decía este versículo. Para ser un buen cristiano, ¿debo vender todas mis pertenencias y darlas a la iglesia? ¿Eso está hablando? No necesariamente, ¿cierto? Este pasaje no es una orden universal. No dice ahí en esos versículos: la iglesia de este momento, todos los hermanos tienen que vender todo y traerlos a la iglesia. No lo dice así. No es un mandamiento universal. Es una descripción de lo que la iglesia primitiva hacía en ese contexto, ¿cierto? Amén. Lo que está diciendo no es venderlo, ¿cierto? Todo, sino tener un corazón desprendido y generoso. De eso está hablando. Que no te cueste ayudar a otro. Que no te cueste bendecir a otro. Que no sea un dolor dar para el Señor. Y hay otro ejemplo en el libro de los Hechos. Ananías y Zafira son un buen ejemplo de esto. No se trataba de la cantidad, ¿cierto? No se trata de cantidad, sino lo que hay detrás de dar. El corazón de Ananías y Zafira estaba lejos de ser generoso. Por afuera parecía bonito porque dieron una parte de lo que habían vendido. Pero por dentro, en sus corazones tenían un gran problema porque no lo dieron sinceramente. Si tú y yo no damos sinceramente para el Señor, mejor no des.
No se trata de cantidad, como les digo, sino la manera como lo haces. La Biblia nos enseña que tenemos que dar con alegría de corazón. Con alegría de corazón. Obviamente sí tenemos que dar para la obra. Es un principio en el Nuevo Testamento. Ese principio es el de la siembra y la cosecha. Pero nuevamente no se trata de cantidad, sino de generosidad. Jesús destacó de la viuda que dio todo lo que tenía en su ofrenda. Él no destacó, ¿cierto?, la cantidad, porque era muy poquito a la vista de los demás. Jesús destacó la intención. Y Él ve en nuestros corazones ese deseo de bendecir la iglesia. Dios no necesita nuestras posesiones, dicen algunos. ¿Lo ha escuchado? En realidad no la necesita. Amén. Pero sí necesita la generosidad de su iglesia para que su obra pueda extenderse en nuestro vecindario, en nuestro país y en el mundo. El apóstol Pablo daba gracias por las iglesias generosas que proveían de ofrendas para los necesitados y para su propio ministerio. Usted lo puede leer en Filipenses 4. Cuando llegue a la casa, anote ahí Filipenses 4. Él habla de ofrenda. Entonces, debemos tener un corazón para ayudar y compartir generosamente de lo que Dios nos ha dado. Sea poco o sea mucho, como cantaba mi hermano Jorge, el papá de mi hermana Betty. De lo mucho que el Señor nos da, cantaba él. No debemos aferrarnos a las posesiones materiales, ¿sí?, sino usar lo que Dios nos ha dado en beneficio del reino del Señor. Y recuerda la primera pregunta: ¿por qué las iglesias anglo crecen en varias áreas que otras iglesias? Les cuesta un poco más a las iglesias menos dadivosas. La respuesta es que sí. La iglesia anglo o la iglesia americana tiene bien desarrollado el dar. Una vez hablé con el pastor de Faith, pastor Joe, muy simpático, mucho menor que yo, bien altote, lo vi en las conferencias, y me dijo: ¿sabe? Hay una percepción de las iglesias grandes, pero ¿sabe? En la iglesia de nosotros hay personas que reparan techos, hay jardineros, hay trabajadores normales, también hay abogados, también hay médicos, pero todos tienen un corazón para dar. Y tú lo ves reflejado en lo que se ve por fuera, ¿cierto? Iglesia de fe. He visto en ustedes una iglesia que da, una iglesia que está atenta. Usted lo puede ver en el edificio, usted lo puede ver en la silla que usted está sentado. Todos hemos contribuido para la obra del Señor. Pero lo que está diciendo en esta parte del mensaje es que lo des de corazón. Tercero, crecimiento social hacia afuera. El impacto de Cristo resucitado se hizo ver en esta iglesia. No solo los hermanos que hablamos, ¿cierto?, internamente, sino también hacia los de afuera. El versículo dice: teniendo favor con todo el pueblo. Existía una conciencia en la iglesia de ayudar a los de afuera, al pueblo, deseando el bienestar de la comunidad. Aquí es interesante porque la iglesia tiene que expandirse hacia afuera. La iglesia debe ser reconocida en su entorno, alrededor. Primero, que en los creyentes que están acá hay amor entre nosotros, por su amabilidad. Cuando tú sales y te topas con alguien, decirle: Dios te bendiga, buenos días. Amor entre los creyentes, amabilidad, dedicación y amor al entorno. Además, el poder de Dios era manifestado a través de los apóstoles. La iglesia primitiva impactaba por el poder de Dios. Era activa en la comunidad. Iglesia de fe en el tiempo ha tratado de hacer esto, hermano. La iglesia está desde 2003 acá, nosotros desde el 2011. Y desde el 2011 hemos tratado de estar en la comunidad.
como iglesias. Como iglesia hemos tratado de mezclarnos con el barrio. Nosotros vivimos acá. Somos vecinos. Estuve buscando una foto, quiero compartirle. Si me ayudan los hermanos de media. Mire, no sé si se ve bien. Así era el edificio. ¿Se recuerda, hermana Betty? La hermana Betty está de ese tiempo con nosotros, mi hermana Adriana también, algunos. Nos dimos cuenta que las personas alrededor no sabían que este lugar era una iglesia. Creían que era un warehouse. Además, si ustedes ven ahí en la esquina, la puerta era roja y una cruz negra. Pensaban que habían espiritistas aquí adentro, que hacían la macumba y toda esa cosa. Y nos tocó decir, no, esto es una iglesia. Y comenzamos a salir al barrio. La siguiente, por favor. Y cambiamos la fachada de la iglesia. Mucho trabajo, si se recuerdan. No sé cuántas capas de pintura tenía este edificio, pero le metimos arena a presión y sacamos todo y dejamos los ladrillos así. IDF Church. Y la iglesia, el edificio, nos permite que las personas se detengan y haya crecimiento social, que la gente conozca la iglesia del Señor. No sé si hay otra en el edificio. Mire, otra manera que usábamos en el 2011 era una fiesta en nuestro bloque. Pedimos permiso a la ciudad, que nuestra hermana Adriana siempre nos ayuda ahí, y a nuestros vecinos para cerrar la calle. Con esto, ¿cierto? Tratamos de impactar con música, sacamos la música, predicamos, evangelizamos, habían juegos para niños y comidas. Pone otro, hijo. Ahí está su pastor, más joven, más flaco. Hicimos una obra. Jesús, ve los ojos bonitos que están ahí atrás. Son los ojos de Bastián. Qué lindo ese niño. Quedó un poco atrás, pero él está ahí. Por acá está Junior, la hermana Adriana, el hermano Jorge y jóvenes que estaban con nosotros, Berito. La otra, ahí está. Cerramos la calle, si se fija. Había juego para niños y predicación. La iglesia comenzó a hacerse notar socialmente, hacia afuera. La siguiente, por favor. Comenzamos a hacer escuela bíblica de verano. Una semana teníamos los niños de la iglesia y de la comunidad aquí, dentro. Era una semana completa de enseñanza y juego para nuestros niños y para la comunidad. Cambia. Ahí está, de nuevo. Estábamos en modo plástico, no como ahora. Todo lo que ve usted era plástico, cartón pintado. Buscábamos la manera con pocos recursos, pero teníamos buenos tiempos, ¿cierto, hermana Adriana? Hermana Betty. Habían juegos, ahí está Bastián de nuevo, mire. El de gorrito. Siempre sirviendo, hijo. Muy bien. Y cambiamos a exploradores. Ahora, todos los meses, 10 meses en el año, ¿cierto? Si no me equivoco. Ahora es una vez al mes. Antes era una semana en el año, ahora son 10 veces en el año. Dentro de la iglesia. Dale la otra. Hay estaciones para los niños. Los adolescentes, miren. La Franche, qué bonita. Luquita está allá atrás. Ah, me cambió a Luca. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, todos los adolescentes son lindos, ¿cierto? Y este me encanta. Una manera de hacernos y mostrarnos socialmente y ayudar a la comunidad. Be Love, amando. Entrega de alimentos. Este es un ministerio evangelístico al cual le tengo especial cariño. Ahí conocimos a Sofía.
Nos ha permitido a través de los años, amados, tener una conversación cara a cara con nuestra comunidad. Dios ha sido bueno. Sabe que la iglesia ha logrado estar presente en la vida de muchas personas. Incluso en menor escala, cuando Vilop lo hicimos en pandemia. Andábamos en la camionetita repartiendo, recuerdo, supliendo para la necesidad de los hermanos. Aunque no pudimos acercarnos, llegamos con la lechecita, Bastián, Marisol y Lucas, y nos hacían así. No se acerquen. La leche sí, pero usted no. Hay otra fotito. Sirviendo, miren mis hermanos. Eso me encanta de Vilop, porque los voluntarios están ahí presentes. Comida sana, ¿cierto? Tratamos. Mire quién está ahí. El Benja con el hermano José. Abuelo y nieto. Entonces, en este tercer punto, quería expresar en esta foto que Iglesia de Fe está trabajando hacia afuera para la comunidad. Y usted puede ser parte de esto. Amén. Dele un aplauso al Señor. Toda esta clase de crecimiento que vemos en la iglesia primitiva nos lleva a lo último, rápidamente. Crecimiento de números, crecimiento en persona. Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Como cuando comenzamos Iglesia de Fe, como algunos saben, comenzamos con un grupo bien reducido, ¿cierto, hermana Betty? Éramos alrededor de 8 personas. 8 personas. Fue un desafío para nosotros. Veníamos saliendo, llegando del seminario. Hubieron tiempos de desánimo porque era lento el proceso, no avanzaba, nos esforzábamos. Y eso me afectaba. Decía, puede ser que yo no sea el indicado con mi esposa para este lugar. Nos esforzábamos con Marisol, con mi familia, para cumplir todo lo que queríamos hacer. Y muchas veces cuestioné lo lento del proceso. No crecía, ¿cierto, hermana Betty? Hasta que descansé en el Señor y la iglesia comenzó a crecer. No solo en números, sino en personas comprometidas con la obra y sus pastores. Y esta lectura de estos versículos me ayudaron a descansar y seguir descansando en el Señor, en el crecimiento de la iglesia de fe. Y al mirar en retrospectiva, soy un agradecido del Señor. Agradecido. Su iglesia está yendo donde el Señor quiere que vaya. El Señor ha añadido a los que Él quiere que participen en iglesia de fe. La iglesia está creciendo en conocimiento, amado, en gracia. Está creciendo en autoridad y en poder de lo alto. Amén. Cuando busqué las fotos para ponerlas en este PowerPoint, pude darme cuenta cómo Dios ha mantenido la iglesia durante todos estos años. La ha hecho crecer y la ha hecho madurar. Y sus promesas son maravillosas para la iglesia de fe. Y me gusta mucho este último verso que les voy a compartir. En 1 Corintios 3, 6 al 9. El apóstol, enseñando a la iglesia en Corinto, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Para terminar, iglesia de fe te necesita, iglesia, te necesita para hacer la gran obra que se nos ha dado, que se nos ha encomendado. Tus pastores te necesitan. Te necesitamos, hermanos. No podemos hacerlo solos. Para seguir creciendo, como la Biblia nos enseña a crecer, para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros como iglesia, para crecer debemos esforzarnos, amados. Y no solo basta con levantarte temprano y llegar al culto. El esfuerzo va mucho más allá.
entregar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades en beneficio de la obra del Señor. No es para mí, no es para Marisol, es para el Señor. Y cuando entendemos esto, el Espíritu Santo fluye dentro de nosotros. Si amas tu iglesia, donde estás viniendo, donde te estás sirviendo, sirve con amor, sirve con fervor. Si amas tu iglesia, sé generoso y cumple con el Señor en tus ofrendas, en tus diezmos. Esto nos ayudará a todos los ministerios, proyectos nuevos, edificios nuevos. Soñamos con un edificio más grande. Y usted me puede decir, pastor, pero mira, hay sillas vacías, ¿para qué quiero un edificio más grande? Bueno, esa es la fe, porque el Señor lo va a llenar. Comprométete con el Señor, con tu iglesia. Siempre habrá alguien aquí que te ayudará en el proceso. Empápate de su palabra y verás la gloria del Señor.